Muy buenos días. En esta oportunidad entonces vamos a revisar la clase pendiente de puentes térmicos. Ya habíamos visto algunos alcances sobre lo que son los puentes térmicos, vimos algunas definiciones y algunos conceptos básicos asociados a lo que tiene que ver con este tipo de fenómenos, ¿sí? Básicamente ya habíamos comentado que a través de los puentes térmicos entonces nosotros identificamos puntos específicos de pérdidas de energía, ¿sí? Y esto, por supuesto, nos conlleva a problemas de habitabilidad, problemas en la materialidad, deterioro y, por supuesto, ¿cierto? Problemas en la salud y la calidad de vida. ¿Mm? Generalmente los principales efectos negativos de los puentes térmicos tienen que ver con las pérdidas de energía, ¿ya? Producto de las diferencias de temperatura al interior y al exterior, y esto por supuesto nos va a producir disconfort tanto en invierno como en verano, porque recordemos que las pérdidas energéticas también tienen que ver con, por ejemplo, el sobrecalentamiento ya en los meses más cálidos. De contexto hemos hablado bastante sobre la vivienda. Tenemos aquí algunos artículos importantes que podríamos revisar también para comparar esto. Por supuesto, como siempre, la vivienda es una necesidad básica y lo que uno espera es tener condiciones de confort y condiciones de habitabilidad en su interior. Fundamental, los materiales que nosotros utilizamos. Y desde aquí aparece entonces el concepto que ya conocíamos como envolvente. Y en particular, envolvente térmica, que ya es cuando consideramos materiales con mejor desempeño energético, ¿sí? Por supuesto, hay distintas formas en cómo se distribuye la energía, cómo se desplazan, ¿cierto? Eh, las distintas formas de transferencia de energía, ya sea por conducción, por convección y por radiación, ¿ya? Y esto se va a relacionar directamente también con el comportamiento de nuestra vivienda, ¿sí? También sabemos que existen ciertas reglamentaciones a nivel nacional, pero sin embargo no existen eh, temas específicos relacionados con puentes térmicos, ¿ya? Podemos ver cómo calcularlos, podemos ver en algunas normas también cómo disminuir el riesgo de puente térmico, ¿ya? Y bueno, por supuesto, nosotros dentro de nuestra región de la Araucanía sabemos que es una de las regiones más contaminadas, no a nivel nacional, sino que a nivel mundial, en particular las ciudades de Temuco y Padre Las Casas, ¿sí? Y uno de los problemas que genera esto tiene que ver el material particulado fino en particular, el MP10 y MP2,5, que es el que genera mayores riesgos para la salud. Y esto se produce entonces, como ya sabíamos, por el consumo excesivo de leña, ¿cierto? Y el mal uso de los calefactores. Porque si bien la leña puede ser un muy buen material para calefaccionar nuestras viviendas a un bajo costo, ojo, el uso que le damos y la eficiencia también es incidente al momento de evaluar el desempeño de nuestras viviendas, ¿ya? Dentro de esto entonces aparece cómo nosotros relacionamos los calefactores con la envolvente térmica. Por supuesto, si nuestra envolvente no es térmica o no es eficiente, entonces un calefactor, ¿cierto? De mayor calidad o con mejores condiciones para el uso del combustible no va a ser muy útil. ¿Mm? Una cosa tiene que ir acompañada con la otra. Pero siempre lo principal es la aislación correcta de la vivienda, porque de esta forma no solamente vamos a disminuir el consumo de leña o el consumo de combustible para calefacción, sino que también el riesgo para condensaciones, los puentes térmicos y las consecuencias que ya habíamos conversado. Dentro de todo esto, entonces, como efecto negativo principal de los puentes térmicos y de los problemas en las soluciones constructivas, tiene que ver estos puntos fríos que nos pueden generar riesgo de condensación, ¿ya? Condensación por vapor de agua, y esto a su vez la aparición de mohos, hongos, disminución en la durabilidad de la estructura, de los materiales, malos olores, etcétera. Ya conocemos las imágenes de los puentes térmicos, hemos visto, ¿cierto?, cómo en muchos casos podemos ver
que aparecen marcados en los espacios y diferenciamos entonces la ubicación o la posición de los puentes de los pies derechos y los elementos que constituyen nuestra cubierta, ¿sí? Y en este caso podemos ver que existen aquí algunos problemas, ¿ya? Porque están apareciendo modos. Por, Puede ser porque no tiene aislación en esa cubierta, porque la aislación está húmeda, ¿ya? Hay distintos factores que se pueden evaluar para entender qué es lo que está sucediendo acá. No es llegar y decir, ah, hay un puente térmico. No, ¿ya? Hay que entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y saber interpretarlo. Algunas normativas en Chile que tenemos relacionadas con lo que es eficiencia energética son el PDA, que es nuestro plan de descontaminación atmosférica, la NCH 1973, la 853, la NCH 3136 y una serie de otras normativas que nos indican los procedimientos de cálculo y algunas exigencias. Sin embargo, no existen soluciones constructivas específicas que mitiguen los puentes térmicos, ¿ya? No existen soluciones de puentes térmicos, como en otros países que hay catálogos para puentes térmicos, etc. ¿Mm? Lo que tenemos que entender entonces es que existen soluciones para eliminar puentes térmicos, existen membranas, existen sellos, ¿ya? Que nos van a reducir estas patologías, ¿sí? Y nos van a reducir estos puntos complejos. ¿Cómo definimos el punto? ¿Cómo llegamos a la definición de puente térmico? Primero necesitamos conocer algunos conceptos. Aquí nos aparece entonces este símbolo phi, ¿ya? Que lo vamos a entender como un flujo de calor, ¿sí? Un flujo de calor. Si recordamos el curso de fluidos, entonces, un flujo, ¿cierto? Tiene que ver con un cambio en el tiempo, ¿ya? Y dentro de esto entonces nos aparece este valor phi, ¿ya? Que nos va a mostrar el flujo, ¿cierto?, de calor en un determinado tiempo por un determinado espacio, ¿ya? Es un flujo, ¿sí? Ahí están las flechitas del flujo. Entonces, ¿qué es esto? Es la cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿cierto? O sea, ya el hecho de que se llame flujo, entendemos que existe una unidad física que se compara con el tiempo, ¿ya? En este caso, la cantidad de calor. Y si empezamos a recordar un poquito más atrás, esto se relaciona con los U, con los R, ¿cierto? La cantidad de calor que va a circular por un cerramiento o una solución constructiva, ya sea por medio de radiación, convección o eh, transferencia directa de calor, ¿ya? Conducción. Este flujo entonces nosotros lo podemos llevar a los típicos modelos matemáticos o físicos y nos encontramos entonces con esta definición que nos va a mostrar el flujo de calor con este símbolo phi y que como ya sabemos entonces va a ser la cantidad de calor en joules por el tiempo en segundos, ¿ya? ¿Qué son las condensaciones? Hemos hablado bastante de las condensaciones, pero hay distintas definiciones formales que nos pueden eh, indicar cuál es la definición más correcta. Una de ellas es esto del proceso de cambio de fase. Ya sabemos que la materia tiene distintas fases, ¿cierto? O distintas formas, distintos estados, sólido, líquido, gaseoso. Y la condensación es un cambio entre una de estas condiciones básicas, ¿ya? Y en este caso viene a ser cuando el vapor de agua, en el aire siempre tenemos vapor de agua, ¿ya? Que le llamamos humedad relativa, entonces este vapor de agua pasa a convertirse entonces en agua líquida. Generalmente esto ocurre en ciertas superficies de menor temperatura. Lo vemos en los cristales, en los vidrios, en invierno cuando hace más frío, ¿cierto? Y podemos ver entonces cómo éstas se condensan y aparecen las gotitas de agua. Lo vemos luego de usar zonas húmedas como el baño, como la cocina, con vapor, etc. ¿Ya? Entonces a eso le llamamos condensaciones y ocurre generalmente cuando tenemos mucha humedad dentro del aire o temperaturas exteriores muy bajas, ¿ya? Obviamente pensando en que al interior vamos a resguardar las condiciones de confort, ¿sí?
Entonces, dentro de esto también tenemos las condensaciones superficiales, que son estas que ocurren dentro de la superficie de un material o una solución constructiva, ¿ya? ¿Cuándo se van a producir? Cuando la temperatura superficial es menor a la temperatura de punto de rocío. Ojo con la definición, ¿ya? El punto de rocío. En esta imagen entonces vamos a ver un caso de condensaciones, y ahí vamos a entender un poquito cuáles son las condiciones que se tienen que presentar para que ocurran las condensaciones superficiales, ¿ya? Esto ocurre entonces cuando habíamos comentado, cuando la temperatura superficial interior es menor que la temperatura de rocío. ¿Ven? Aquí. Entonces, aquí justo en este puntito en donde está la superficie del material, ¿ya? Existe una temperatura que va a depender de la diferencia de temperatura interior, diferencia de temperatura exterior, ¿ya? Y el tipo de material de nuestra envolvente. Ujú. Entendiendo que el flujo térmico va desde el interior hacia el exterior de forma horizontal, ¿ya? Em, Eso. Y también tenemos la condensación intersticial. En este caso la definición es similar. Es este cambio de fase de vapor a líquido, pero ocurre entre medio de las capas de los materiales o de las soluciones constructivas. En este caso la condensación intersticial es dañina. O sea, ahí ya, como decimos comúnmente, entramos a picar. Porque imagínense, o sea, si tenemos un AVES, ¿cómo vamos nosotros a limpiar o a liberar la condensación que ocurre entre el AVES y el hormigón o la albañilería? ¿Ya? En la ventana o en o en el baño, ¿cierto? En la cocina, nosotros podemos pasar un paño por la superficie de los materiales y liberamos la condensación. Pero cuando es intersticial, es decir, cuando ocurre en las capas interiores de los materiales, por ejemplo, aquí, ¿cómo nosotros liberamos esa condensación? ¿Se fijan? Es súper compleja. Por tanto, es súper importante también que nosotros cuidemos de estas condensaciones y específicamente evitar en lo posible las intersticiales, ¿ya? Los principales efectos que nosotros vamos a tener producto de las condensaciones es nuevamente vamos a disminuir la calidad térmica, vamos a generar hongos, vamos a generar malos olores, moho, pérdida en la calidad de los materiales, etc. Así que es súper importante el tema de las condensaciones. ¿Cómo nosotros lo evaluamos? Bueno, la norma, la NSH 1979, ya habla del comportamiento higrotérmico. Recordemos que cuando hablamos de higrotérmico nos referimos entonces a temperatura y humedad. Por tanto, condensaciones, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos profundizar sobre el tema, los métodos de cálculo y las consideraciones, nos dirigimos entonces a la norma 1979, ¿ya? Bien interesante, ¿ya? Que cómo esta norma entonces describe algunos conceptos que podemos utilizar para evitar las condensaciones, el riesgo de condensaciones, algunas soluciones, algunos sellos, cómo medirlas, etc. Por ejemplo, algunos de los criterios que tenemos es el hecho de verificar que se disminuye el riesgo de condensación superficial e intersticial. O sea, ya la norma nos dice que nosotros tenemos que idealmente reducir este riesgo, comparándolo con la solución constructiva original, es decir, el caso base, ¿cierto? Um, este análisis se hace para el caso más desfavorable, en particular nosotros lo hacemos en julio, por ejemplo, y en las dos condiciones, o sea, por donde pasa el aislante y por donde pasa la estructura. Es decir, es similar que cuando calculábamos el U, ¿se acuerdan? Cuando nosotros calculamos el U ponderado, nosotros hacemos el corte pasando por la estructura, tenemos un valor de U, tenemos un corte pasando por el material aislante y luego lo ponderamos. Acá ocurre de forma similar. Y cuando calculamos las potencias energéticas, cuando calculamos la cantidad de combustible que necesitamos para entonces calefaccionar un lugar en watts, ¿cierto? P es igual a U por A por delta T. Entonces, ese delta T, esa diferencia de temperatura, ese salto térmico, nosotros lo consideramos para el peor de los casos, es decir, para el mes más desfavorable, ¿ya?
y nosotros decíamos, en Temuco es julio, y utilizábamos, ¿se acuerdan? Menos 2 grados Celsius. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos? En este caso, según la norma, nos dice utilizamos temperatura interior 19 grados Celsius. Recuerden que las condiciones de confort son entre 18 y 20. ¿Ya? En este caso nos pide 19. La temperatura exterior media mínima mensual para el mes de julio de la provincia, en este caso, si es Temuco, utilizamos -2. Distintos casos de humedades relativas, ¿se fijan? Entonces aquí tenemos distintas propuestas. ¿Qué pasa si tenemos 65% de humedad relativa interior? ¿Qué pasa si tenemos 75%? ¿Qué pasa si tenemos 80%? ¿Ya? Y la humedad relativa exterior, que generalmente se asocia a la temperatura media mínima del lugar. Acá en Temuco nosotros utilizamos 95, incluso hasta 99% de humedad relativa al exterior. ¿Ya? Y luego ya cuando empezamos a evaluar las soluciones constructivas, hablamos de la permeabilidad al vapor de agua. ¿Ya? Súper importante eso, no hemos hablado mucho de ese tema dentro del curso, pero cuando uno luego hace cálculos energéticos y quiere, por ejemplo, validar una solución constructiva ante una normativa, tenemos que considerar la permeabilidad al vapor. ¿Ya? Puentes térmicos, entonces, siguiendo con este tema, aparece la norma chilena, la NCH 3136, la habíamos mencionado hace un rato atrás, y esta norma específica nos va a determinar cuáles son los cálculos para los flujos de calor y las temperaturas superficiales, ¿ya? Específicamente para los puentes térmicos. Y lo vamos a hacer entonces para la siguiente definición. Definimos los puentes térmicos entonces como una zona del cerramiento. Recuerden que el cerramiento viene a ser la envolvente, ¿ya? Cerramiento envolvente de una edificación en donde la resistencia térmica, el R o el U, entonces cambia abrupta o significativamente, producto de distintos casos: penetraciones completas o parciales, modificaciones en los materiales, problemas constructivos, cambios de geometría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que ya habíamos comentado anteriormente. Definimos algunos tipos de puentes térmicos, generalmente lineales, ¿ya? Entonces, obviamente, vamos a tener en todos los encuentros de distintos materiales un ángulo, ¿ya? Y eso va a producir un puente térmico lineal, inevitablemente. Tenemos los puntuales, ¿cierto? En zonas específicas. Por ejemplo, vamos a colocar un clavito acá que va a llegar al otro lado. Puente térmico lineal, ¿se fijan? Puente térmico puntual, perdón, ¿ya? También hay puentes térmicos tridimensionales, superficiales, por ejemplo, si tuviéramos una superficie por acá, sería un puente térmico superficial, ¿ya? Y así. Dentro de la literatura entonces conocida o establecida a nivel nacional encontramos otros tipos de puentes térmicos como son los por geometrías, obviamente cuando hay cambios en la forma, ya en la forma del diseño, eso tiene que ver netamente por el diseño, y eso nos dice que es imposible entonces que exista un diseño libre de puentes térmicos, ¿se fijan? Sería una burbuja, un círculo, una esfera, pero así volando en el espacio, sin rosa, sin nada, para que sea libre de puentes térmicos. Obviamente no lo es, necesitamos a lo menos una puerta, una ventana o un cambio de geometría para generar un recinto habitable, ¿ya? Por tanto, siempre vamos a tener puentes térmicos, por geometría, por defecto. Luego tenemos los puentes térmicos constructivos, que también habíamos comentado que eran estos que se producen por deficiencias en la calidad constructiva de los materiales, en los cortes, en la fabricación, en la instalación, en la puesta en marcha, en la montura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Montaje, perdón. Tenemos acá algunas evaluaciones de puentes térmicos, entonces podemos ver al lado izquierdo cómo tenemos un puente térmico que se produce por cambios de geometría, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está este cambio de geometría? Aquí, ¿sí? Ahí en la esquina. Y tenemos acá entonces una pieza de madera, ¿se fijan? Un perfil de madera y un elemento que viene en los muros en las distintas direcciones, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver entonces el elemento físico y aquí el gráfico infrarrojo, ¿ya? El infrarrojo.
El infrarrojo nos va a mostrar estas líneas de colores que nos van a indicar las temperaturas, las isotermas, ¿ya? Esto funciona parecido a las curvas de nivel, o sea, nosotros podemos ver distintas líneas con distintas temperaturas y que son las mismas que vemos en el lado izquierdo, ¿ven? Cada una de estas líneas entonces va a representar una temperatura. Al lado derecho vemos la misma situación, pero para un encuentro, por ejemplo, en este caso vertical, de losa con un muro exterior. ¿Ven? Entonces acá tenemos el muro y aquí tenemos la losa que se encuentra con este muro y produce un puente térmico. Y se fijan que la situación es levemente distinta, ¿ya? Cambia en particular porque en la parte superior, fíjense que hay una terminación en madera, tal vez un acabado de suelo, ¿ya? Que va a producir mejores temperaturas y mejores condiciones. Por lo tanto, fíjense que reduce la posibilidad de puente térmico en esta zona, pero no así en la parte inferior. ¿Qué estamos diciendo? Que, cuidado, ojo, acá se va a producir condensación, gotitas de agua, condensación, ¿ya? Eso significa lo que ocurre acá. ¿Ven? Disminuye abruptamente la temperatura, el rojito, ¿ya? El calor va por acá. Por lo tanto, aquí no se va a producir condensaciones, acá sí. ¿Se entiende? Esa es la idea de evaluar los puentes térmicos. Entonces, el flujo de calor, o veamos lo que es un puente térmico, aquí lo tenemos ya en otra imagen. Esto es un flujo de calor producto del puente térmico. Entonces, tenemos en la línea azul la superficie de la pared fría, es decir, la exterior, y por el interior la superficie de la pared caliente, ¿cierto? Pensando en que al interior estemos, no sé, a 19 o 20 grados Celsius, ¿ya? Y afuera, no sé, habíamos dicho en Temuco a -2, ¿ya? Grados Celsius, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos entonces? Los efectos de los puentes térmicos tienen que ver con que nos van a limitar la transmitancia térmica, el U, ¿ya? O el R, la resistencia térmica. Y eso entonces va a reducir la temperatura superficial, el punto que habíamos comentado recién, y aumenta el riesgo de la condensación y moho dentro de ese sector. ¿Cuál va a ser ese sector? Justamente ese punto, pero a lo largo de la zona del cerramiento de la solución constructiva. Si ese punto es un encuentro, por ejemplo, entre el techo y el muro, entonces, toda esa esquina o todo ese perfil del encuentro del techo y el muro, entonces va a generar ese puente térmico. ¿Ya? A eso se refieren, ¿sí? Habíamos comentado entonces la dificultad de trabajar con puentes térmicos, ¿sí? Y específicamente una vez que ya está hecho, o sea, es mucho más caro resolver un puente térmico después que antes, por eso es que calcularlo o evaluarlo, ¿ya? Nos puede significar ahorros sustanciales dentro de un proyecto. Pocos lo hacen, porque pocos lo entienden, pero es importante entenderlo porque vamos a reducir puntos fríos, vamos a reducir muchas de las cosas que hemos conversado sin tal vez darnos cuenta, ¿ya? De su importancia. Conocemos estos típicos efectos de los puentes térmicos. En casi todas nuestras viviendas está lleno de este tipo de cositas, ¿ya? Y es inevitable y va a seguir ocurriendo, por tanto, entonces es fundamental intentar evaluarlo lo mejor posible, ¿ya? Otro efecto asociado, ya habíamos dicho, la variación de las temperaturas superficiales. Si varía la temperatura superficial, entonces tenemos problemas de condensaciones, ¿sí? Con las condensaciones superficiales las podemos resolver porque podemos limpiar la superficie de nuestros materiales, pero las intersticiales no. Ojo, ojo con las condensaciones intersticiales. Tenemos que saber evaluarlas y entenderlas e interpretarlas. Podemos utilizar distintos software para analizar puentes térmicos y los podemos calcular de forma manual. Es bastante complejo, ¿ya? Pero no tanto, podemos lograr hacerlo. Obviamente es mucho más sencillo si utilizamos software y los software nos van a servir entonces para interpretar estas soluciones constructivas con ciertos efectos que no somos capaces de visualizar fácilmente, ¿ya? Por otra parte, si nosotros queremos evaluar los puentes térmicos in situ, es decir, en los elementos constructivos, en las viviendas operativas, etc., utilizamos un instrumento que se llama cámara termográfica. Ojo, no cámara térmica. La cámara térmica es otro elemento, es otro instrumento que nos va a servir para otro propósito. Para evaluar puentes térmicos, infiltraciones, para evaluar condensaciones y otro tipo de patologías en la vivienda, entonces utilizamos las cámaras termográficas.
Las cámaras termográficas son estos instrumentos que nos permiten visualizar estos flujos de calor, ¿ya? Que nos van a permitir entonces obtener ciertas temperaturas y ciertos valores, ¿ya? Que nos van a ayudar entonces a resolver el problema del puente térmico, ¿ya? Uno de los software que nosotros utilizamos principalmente, y que es el que vamos a utilizar en este caso, es el software THERM. El software THERM es un software gratuito, es un programa súper potente, se usa mucho, 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 mucho en lo que es investigación, validación, cálculo, análisis, evaluación, proyectos, etc. Es un software que está acreditado, así que lo podemos utilizar y validar con las normativas con las que trabajamos comúnmente. Caracteriza puentes térmicos de una forma súper sencilla, ¿ya? Es bastante amigable y algo interesante y que a su vez yo creo que es una de las dificultades principales es la parte de dibujo. Es difícil porque vamos a ver que en realidad hay que ir punto a punto y puede ser un poco engorroso para algunos. Para mí no es problema, pero sí hay usuarios y colegas que les incomoda eso. Pero sí es bastante útil porque nosotros podemos trabajar y dibujar a partir de un archivo en formato DXF. ¿Y qué es un DXF? El DXF es un formato o un archivo que nosotros podemos extraer ya de un CAD, típico CAD. Entonces, con este formato DXF podemos tener una solución constructiva tipo y luego modelarla en software term, ¿ya? Eso hace que esto sea maravilloso, ¿sí? Eso, hay otro software, hay muchos otros que ustedes pueden buscar en la red, pueden descargar. Term también tiene la gracia de que es gratuito, ¿ya? Por tanto, no nos cuesta, es súper potente y tiene una librería de material súper interesante y que se adapta de forma súper fácil a la librería de nuestros materiales en Chile, ¿ya? Así que tampoco hay mucho problema con ello. Las normativas son similares y varios de los métodos de cálculo también. Una de las ventajas entonces es esto de que podemos trabajar directamente con archivos vectoriales de tipo CAD, no necesariamente de AutoCAD, pero sí tipo CAD, ¿ya? Tenemos distintas formas de interpretarlo, como son las isotermas, habíamos un poco visto atrás en un par de diapos, las isotermas, que son estas líneas que representan curvas de igual temperatura, iso igual terma temperatura, ¿ya? Estas entonces isotermas, que son las que vemos en estas dos imágenes, que son dos simulaciones distintas de puentes térmicos, nos van a mostrar las temperaturas, ¿ven? Y podemos diferenciar entonces cuáles son las temperaturas que nos indican esas líneas, ¿se fijan? Y cómo nos vamos acercando entonces a las temperaturas de confort o al punto de rocío. Súper importante, ¿se fijan? Algunos conceptos que tenemos que entender, que son conceptos termodinámicos básicos y que los vamos a utilizar tanto en el software term como en lo que es en general proyectos de eficiencia energética. Adiabático, ¿ya? Habíamos hablado un poquito de lo que es adiabático, pero lo reforzamos. Adiabático significa que no existe transferencia de temperatura, es decir, no hay flujo de calor, es nulo, ¿ya? Por lo general consideramos superficies adiabáticas cuando ya nos alejamos a lo menos 1 metro más o menos del puente térmico o de los elementos que estamos evaluando, ¿ya? Adiabático entonces lo vamos a relacionar con lo que llamamos condiciones de borde, ¿sí? Las condiciones de borde vienen a ser, por ejemplo, tenemos un cerramiento, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, condición de borde interior, condición de borde exterior y esta parte de aquí abajo adiabático, porque ya eso va hacia el infinito, ¿sí? Lo mismo arriba, ¿ven? Entonces ese borde de ahí hacia allá se considera adiabático, ¿ya? Con eso lo relacionamos. Después tenemos lo que es interior, que viene a ser la condición de borde asociada, ¿cierto?, a la cara interior. Y por supuesto, luego tenemos la condición de borde asociada a la cara exterior, es decir, nuestros límites. Otra de las representaciones interesantes del term son estos flujos de vectores, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver los vectorcitos, ven cómo van
más grandes o más pequeños y podemos entender entonces dónde se producen los mayores flujos, ¿ven? Dónde están los mayores puntos en donde el calor se va a perder, dónde me voy a concentrar tal vez en resolver esta solución constructiva y a la vez podemos interpretar lo siguiente, fíjense, en la medida que nos alejamos del sector del puente térmico más o menos por aquí y al otro lado por acá, si se fijan, ¿qué es lo que ocurre? Los flujos de vectores se estabilizan. ¿Ven? ¿Qué significa que sean estables? Significa que entonces lo que nosotros estamos calculando a partir de una distancia determinada del puente térmico a la transmitancia térmica lineal, el U o el R. ¿Ven? Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Mm? Entonces, si nosotros vemos los flujos de vectores que están acá, estamos calculando lo mismo. Pero aquí hay otra cosa, hay un flujo, hay una dinámica. ¿Ya? Por eso es que lo calculamos de forma distinta. Pero los conceptos son similares, porque básicamente estamos calculando un U y un R, pero que no es lineal. ¿Ya? ¿Qué significa esto entonces? Que a través de este tipo de modelaciones nosotros podemos decir, ah, mira, ya más o menos por aquí, como a un metro de distancia, tenemos el valor del U. Perfecto. Otro aspecto interesante, y que es como la parte sexy de esto de la ciencia de los puentes térmicos, vienen a ser esto de los flujos de calor. ¿Ven? Y los flujos de calor, como ya habíamos adelantado, nos van a mostrar entonces en colores, ¿sí? Cómo se comportan estas isotermas, cómo se comportan estos vectores, y lo podemos interpretar de formas tal vez más amigables, y tenemos el grafiquito con las distintas temperaturas. ¿Cómo lo interpretamos? Esto depende. ¿Ya? Depende. No significa, sí, aquí hay un puente térmico y listo. No. Esto depende, por ejemplo, si es invierno o verano. ¿Ya? Obviamente, si es verano, los elementos más rojos se van a concentrar hacia las caras exteriores. ¿Ven? Se va a voltear el gráfico si estuviéramos calculándolo en verano, por ejemplo. ¿Ya? Y en este caso también va a cambiar dependiendo de la ubicación del material aislante, del espesor del material aislante, de la homogeneidad de la solución constructiva, etc. ¿Ya? Por tanto, no es llegar y decir, sí, mira, oye, aquí hay un puente térmico. De hecho, aquí no hay puente térmico. ¿Ya? Está súper bien resuelto, así que ojo con eso. En Chile ya habíamos comentado, entonces tenemos normativas interesantes como las que son el PDA, el Plan de Descontaminación Atmosférica, pero no es una normativa que también nos diga, hey, aquí hay que eliminar puentes térmicos, ¿ya? Por tanto, es importante evaluar ciertas soluciones constructivas que nos generan mayores conductividades térmicas, como por ejemplo el acero de calibre liviano, que conocemos como metalcon, y elementos que van a generar mayores puentes fríos, ¿sí? Mayores puntos fríos, puentes térmicos, condensaciones, etcétera, ¿sí? Así que es importante entonces pensar en mejorar la calidad térmica de las edificaciones, pensar en construir con mejor calidad las terminaciones, los elementos. Lo mismo que hablamos hoy en día, la industria 4.0, la construcción 4.0 nos permite industrializar, nos permite trabajar con robots, con máquinas que nos generan soluciones que son mucho más limpias, libres de puentes térmicos, con mejores soluciones y que podemos montar in situ también con una mejor calidad dentro de nuestros proyectos. ¿Sí? Así que importante que podamos rescatar ese aspecto. ¿Ya? Para lo que es simulación y evaluación de puentes térmicos, entonces utilizaremos el software THERM. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar rápidamente. Si no lo pueden instalar en la última versión, depende del sistema operativo, depende de varias cositas, pero pueden intentar instalando versiones anteriores. ¿Ya? Hay versiones anteriores que son más compatibles con ciertos computadores, como en todo lo que tiene que ver con esto de la informática. Así que, ojo, inténtenlo de esa manera. Como les comenté, este software está validado por la ISO 10211 y por los distintos manuales de edificación eficiente a nivel nacional aquí en Chile. Así que este software, por tanto, lo vamos a utilizar para nuestros proyectos sin ningún problema. ¿Ya? Podemos incorporar entonces detalles constructivos en formato de XF. Ojo, cuando nosotros tengamos entonces los detalles constructivos en AutoCAD o en algún software de dibujo vectorial, lo guardamos o lo exportamos en formato de XF. ¿Ya?
Y de esta forma entonces podemos insertar este DXF al software term para luego dibujar esta solución constructiva. Podemos asignar dentro del software term los materiales según la NSH 853. Son bastante similares a los materiales que utiliza el software por defecto, las normativas europeas, específicamente el Código Técnico de Edificación Español. Podemos descargar también la librería de materiales del CTE y cargarlos al term para tener también los mismos materiales que utilizamos nosotros en la NSH 853. Así que no hay problema con eso, ¿sí? También podemos calcular y evaluar lo que son las resistencias superficiales, también establecidas en la NSH 853, lo vamos a encontrar ahí, así que si quieren profundizar en eso pueden encontrar mayor información. Por supuesto, las temperaturas interior-exterior, humedades relativas, etcétera, como valores de constantes y variables en el software, ¿ya? Considerar como siempre entonces la tabla 2, dependiendo de las versiones de la NSH, ya la tablita que nos muestra entonces las distintas RCI y RSE, la tablita de la NSH 853. Estos flujos de calor y van a depender, ¿cierto?, si es verano o invierno y si nuestra solución constructiva es horizontal o vertical. Así que atención ahí. Ejemplo, este apunte que yo les estoy mostrando está basado también en una investigación que yo vengo desarrollando en los últimos meses, ya más de un año, casi dos. Así que tiene datos súper interesantes del trabajo sobre aplicaciones de puentes térmicos en las normativas nacionales, en el plan de descontaminación atmosférica, etc. Así que hay algunos datos y algunos valores que están basados en dicha investigación. En particular, en este caso, nosotros vamos a utilizar tres casos propuestos con distintas humedades relativas, específicamente para el interior, calculado con 65, 75 y 80%. Las temperaturas exteriores, -2 y 3,9, ¿ya? La temperatura interior de confort a 19 grados y la humedad relativa exterior 95%. Ustedes para los propósitos de sus trabajos y sus proyectos pueden utilizar los mismos valores, ya que esto está hecho para la ciudad de Temuco. ¿Cómo lo evaluamos entonces? Y en este caso podríamos evaluar el riesgo de condensación superficial, por ejemplo, ¿cierto? Y para eso vamos a buscar la TSI, temperatura superficial interior mínima, y eso lo entrega el software, ¿ya? Y lo podemos visualizar en los distintos detalles simulados. Esta temperatura nos va a permitir luego evaluar si existe o no riesgo de condensación, ¿ya? Por lo tanto, lo comparamos con ¿qué? Con la famosa temperatura de punto de rocío. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra temperatura de punto de rocío? Aquí está la formulita. Es súper sencilla. Humedad relativa dividida en 100 al octavo. ¿Por quién? ¿Ven? Y aquí tenemos entonces los valores que yo utilicé en mi caso, ¿ya? Ustedes aquí tienen que hacer esta evaluación según sea el caso del proyecto de ustedes. Pero es súper sencilla, tenemos la información y tenemos los valores. Ojo, tenemos que saber, ya habíamos comentado, bueno, tenemos ahí el modelito para calcular la temperatura del punto de rocío. Estoy rayando por otro lado. Tenemos la temperatura de punto de rocío, humedad relativa interior, temperatura interior, lo conocemos, temperatura superficial interior, ojo, estos son los resultados de salida. Si la temperatura superficial interior es mayor que la de punto de rocío, entonces no existe riesgo de condensación. Si la temperatura superficial interior es menor que la temperatura de punto de rocío, existe riesgo de condensación. Ojo, es algo tentativo, no significa si esto va a condensar con tal temperatura bajo tales condiciones, ¿ya? Pero uno lo que hace es evaluar, por eso se dice evaluar, ¿existe riesgo? No existe riesgo, ¿ya? Ejemplo entonces, para los casos 1, 2 y 3 se obtuvo los siguientes resultados, ¿ya? Entonces yo en mis casos obtuve dentro de mi ejercicio, de mi proyecto, caso 1, caso 2 y caso 3 para las distintas temperaturas de punto de rocío y desde acá yo puedo analizar y evaluar entonces cuál de estas tiene mayor riesgo de condensaciones. ¿Se fijan? Caso propuesto, caso
base. Y por supuesto, si analizamos la tabla, si podemos rápidamente deducir que si aumentamos la humedad relativa al interior, es decir, cada uno de estos casos, ¿cierto?, tenía distinta humedad relativa, a veces, y a su vez entonces que aumentamos la humedad relativa, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la temperatura de punto de rocío, ¿ya? ¿Y eso qué significa? ¿Aumenta o disminuye el riesgo de condensaciones? Esas son las preguntas que deberíamos hacer. Luego entonces procedemos a calcular los puentes térmicos lineales. Siempre van a ser lineales porque básicamente es lo que tenemos en nuestros proyectos comunes y corrientes. El caso de la ventana, el marco de la ventana, el marco de la puerta, el encuentro muro con muro en una esquina de piso a techo, el encuentro del perímetro del techo o del cielo con los muros, etc. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculamos entonces? Habíamos comentado que para obtener el puente térmico utilizamos este famoso valor psi, ¿ya? ¿Y cómo lo obtenemos? Aparece acá el flujo, ¿ven? Que aquí abajo está la definición. Flujo de calor por conducción total en la superficie exterior. Ese flujo lo vamos a obtener del software, ¿sí? Y el software, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces el programa no nos va a calcular el puente térmico. No, lo evaluamos. Y luego nosotros, con este pequeño modelito, entonces, vamos a calcular realmente el valor de ese puente térmico, ¿sí? Tenemos el flujo, tenemos el salto térmico o el delta T, que ya conocíamos desde antes, ¿cierto? Entonces tenemos acá delta T, temperatura interior menos temperatura exterior y menos la sumatoria de ¿quién? De U por L. ¿Quién es el U? La transmitancia térmica, que ya habíamos conocido, ¿cierto? Desde antes, somos súper amigos de las transmitancias térmicas, y la longitud del puente térmico. Y ahí entonces colocamos la longitud y tenemos un puente térmico lineal. Obviamente, si este valor no existe, el puente térmico es puntual, ¿cierto? Si este valor es una superficie, un área, es un puente térmico superficial. ¿Ven? Esto nos da entonces la dimensión del puente térmico, en este caso lineal, ¿ya? Donde cualquier encuentro de piso, muro, piso, techo, el marco de la ventana, de la puerta, etcétera, ¿cierto? Entonces todo eso va a ser la distancia, ¿ya? Acá tenemos entonces una imagen de uno de los resultados que nos entrega el software para que ustedes después lo puedan revisar. ¿Ya? Cuando ustedes calculan entonces, luego dentro del software hacemos la modelación de nuestro detalle constructivo, colocamos las condiciones de borde, los materiales, etcétera, 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 ¡pum! Y tenemos esto. Fíjense qué es lo que aparece acá. Interesante, el flujo de calor. Ahí está. Entonces aquí tenemos ya nuestro valor para el flujo, ¿sí? Pero ¿para qué flujo? Obvio que es distinto. Tenemos un flujo diferente por la superficie exterior, ¿ya? Y por la superficie interior. Y por el cerramiento, que es decir, el tipo de solución constructiva que nosotros estamos eh, revisando. ¿Ven? Y en los distintos ejes, ¿sí? Porque a pesar de que esto sea lineal, estamos evaluando los distintos ejes, ¿se fijan? Entonces, ojo acá, tenemos el flujo de calor entonces para el caso que nosotros estamos calculando. Tenemos el factor U, ojo con el U. El delta T, ya habíamos dicho que ¿quién es el delta T? Nuestro salto térmico. Y la longitud. ¿Quién es esa longitud? Ojo con eso, ¿ya? Entonces acá tenemos los valores de los U, ya lo habíamos comentado, el famoso U. ¿Ya? Esto nos puede servir para comparar el U con el que nosotros calculamos de forma manual o en otro software, etc. Si nosotros cambiamos este valorcito en el software, la única diferencia es que vamos a trabajar del U o el R. Acuérdense que es el inverso, así que da lo mismo. ¿Ya? Solamente vamos a hacer una transformación inversa entre los mismos valores. ¿Sí? Lo que dice acá básicamente es que cuando hablamos del software term, lo que hace es asignar un trozo, un valor U, dentro de una malla, ¿ya? Y con eso llegamos a un término matemático súper fuerte que son las ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales, y lo que hacemos es subdividir la malla en distintos cuadraditos y se calcula cada uno de esos cuadraditos y se obtienen soluciones aproximadas y ¿ya? Básicamente eso es lo que hace el software, ¿sí? Y entonces, avanzando acá tenemos el ejemplo, ¿m? Y vamos a ver entonces qué significan los valores que nosotros les habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces vemos en las líneas, por ejemplo, arriba al lado derecho, acá, ya podemos ver cómo nos aparece el valor U2 perteneciente al cerramiento 2. El cerramiento, ¿cierto?, es la solución constructiva a nuestro sistema, que en este caso viene a ser el muro, ¿no? Y podemos ver entonces la longitud de la superficie exterior en esa línea verde, ¿ya? Por otra parte, tenemos la superficie interior, ¿ya?, que nos muestra el largo de este U1 que se produce acá, y el rojo para la solución constructiva del muro. Esto que tenemos acá son los distanciamientos del detalle constructivo. Para poder calcular un puente térmico, primero tenemos que conocer el detalle constructivo, lo habíamos comentado. Pero luego tenemos que saber entonces cuáles son las dimensiones del detalle constructivo, es decir, cuáles son las condiciones de borde de nuestros elementos. ¿Y cuáles habíamos dicho que eran? Las adiabáticas, esas que están en los extremos, ¿cierto? A más de 1 metro de donde se encuentra el puente térmico. Las de interior, que es acá, ¿ya? Y las de exterior, que van a ser tal que por acá. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Qué distancia tenemos desde el muro hasta el elemento adiabático acá en el piso? Aquí en el muro por la cara interior y acá por la cara exterior. Esas son las longitudes que nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos muchos resultados de puentes térmicos, montones, se han evaluado muchas cosas, es súper interesante como desde acá uno puede tener datos súper técnicos, súper importantes, súper duros también para lo que es investigación, proyectos, etcétera, ¿sí? Y estas simulaciones típicas entonces que uno hace, y que la idea es que ustedes hagan por lo menos alguna de estas mismas, son los encuentros típicos en piso muro, cielo muro, muro vano, vano de ventana o puerta, muro muro, ¿cierto? Ya sea en esquinas o en T, tabiques, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los diagramas que ya habíamos visto, ¿cierto? Los infrarrojos, las isotermas y los flujos de vectores. También podemos nosotros comprobar el valor U, como ya lo habíamos mencionado. Se fijan, aquí tenemos entonces el detalle constructivo que estábamos evaluando. Y estos rótulos nos van a indicar los distintos materiales o las distintas capas, ¿ya?, con las que nosotros estamos trabajando nuestra solución, ¿sí? Y en este caso entonces revisamos el típico cálculo de U con el espesor y el lambda, la conductividad térmica, ¿ya? Y verificamos entonces para cada una de las capas de material que estamos utilizando en nuestra solución constructiva, generalmente en base a la NSH 853. Calculamos el RT, que va a ser, ¿cierto?, la sumatoria del espesor partido por el lambda más las distintas resistencias para los distintos flujos, para las distintas capas, y obtenemos finalmente entonces nuestro U. Bueno, esto lo habíamos hecho ya muchas veces, ¿cierto? Dijimos que era lo más básico. Y por supuesto, si nosotros revisamos acá, fíjense, nuevamente obtenemos el cuadro de resultados que yo les comenté antes. Y el valor que nos dio acá, dijimos, 0,3412. Y si se fijan aquí, el valor para el cerramiento, ¿cuánto fue? Perfecto, 0,3411. O sea, nos fallaron una milésima de número, ¿eh? Pero no hay problema. O sea, nos garantiza, estamos viendo que, el valor U que nosotros estábamos buscando es el mismo que habíamos calculado de forma manual, ¿eh? Y con eso comprobamos entonces que vamos por buen camino, ¿sí? Algunos resultados y algunos temas importantes que nosotros logramos rescatar de esta investigación fue, por ejemplo, que si nosotros agregamos un pequeño espesor de poliestireno expandido, es decir, Plumavit, ¿cierto?, bajo radier, solamente 50 milímetros, y entonces en el sector de las condiciones de borde contra el terreno, ojo, las condiciones de borde contra el terreno, bajo radier y contra cimiento y sobre cimiento. Entonces, si se fijan aquí, los valores, ¿ya?,
de las temperaturas superficiales aumentan, ¿se fijan? Entonces podemos ver cómo al aumentar entonces este espesor, también van a aumentar los valores de las temperaturas superficiales, ¿se fijan? Rápidamente. ¿Qué significa eso? Ah, excelente. O sea, aislando bajo radier podemos demostrar de forma científica y empírica que podemos reducir el riesgo de condensación y la presencia de puentes térmicos. ¿Fijan? Con una aislación correcta bajo radier. ¿Sí? Veamos el puente térmico. ¿Por qué nosotros podemos decir eso? Ah, si nosotros calculamos, esto es lo que van a hacer ustedes, ¿cierto? Tenemos acá arriba las isotermas, fíjense, y el flujo de vectores. Mira, si nosotros vemos cuál es la temperatura que se produce aquí en ese punto, es de, perfecto, 9,5 grados. ¿Mm? En este caso, estamos viendo el detalle constructivo del encuentro piso-muro, pero sin aislación por el suelo. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense por cómo se va el calor. ¿Se fijan? Se va el calor, se va toda la superficie con colores más rojizos. Y acá el puente térmico es gigante, por lo tanto es muy probable que se humedezca y se produzcan condensaciones en ese sector. ¿Ya? Sin embargo, no obstante, ¿qué es lo que pasa si nosotros agregamos aislación bajo el radier? Es decir, por aquí. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Cambia la temperatura superficial, ¿ya? En ese mismo punto, por lo tanto, disminuye el riesgo de condensación en esa zona, se estabilizan las curvas de temperatura, ¿se fijan? Y por lo tanto se reduce el puente térmico y el riesgo de condensaciones. Y ahora las curvas se ven ordenaditas, ¿se fijan? Se ven ordenaditas y podemos ver cómo los flujos entonces no alteran esta esquina. ¿Ya? Otro punto clave que habíamos comentado y que es súper importante de evaluar son las ventanas, ¿cierto? Ahora las ventanas es un poco más trabajo porque generalmente los marcos y los elementos son más complejos de dibujar, ¿ya? Entonces cuando uno modela la ventana, fíjense el nivel del detalle del marco, ¿ya? Lo que uno hace es evaluar exactamente lo mismo, pero respecto de los elementos con los cuales estos están interactuando. Por ejemplo, el marco o el alféizar o el elemento que conecta con el muro, ¿ya? Y el mismo muro en realidad, ¿sí? Y ahí nosotros podemos evaluar entonces los distintos niveles de temperatura que se producen en algunos puntos que podrían ser riesgosos, ¿cierto? Para las condensaciones, ¿ya? De igual forma, entonces, nosotros podemos analizar cómo un vidrio simple a un vidrio doble genera una calidad mucho más importante en lo que es la eficiencia energética. O sea, fíjense, eh, sí, bueno, aquí mismo. ¿Eh? Entonces tenemos distintas condiciones para distintos casos, ya con distintas temperaturas superficiales, ¿sí? Y podemos ver entonces la diferencia en los puntos de flujo de calor del marco, de la hoja con la hoja de la ventana, del marco con el muro, etcétera. ¿Ya? Y podemos ir evaluando entonces dónde se produce mayor riesgo de condensaciones y a su vez cómo cambian también las condiciones cuando utilizamos vidrio simple, vidrio doble, vidrio con aislación, con Low-E u otro. ¿Ya? Así que ventanas clave. En general, cuando comparamos las ventanas de termopanel, como lo vemos acá, la humedad relativa alcanza un 65%. O sea, ya siempre la ventana y superficie de vidriada es complejo, ¿sí? Así que evaluar súper bien eso para generar zonas de confort al interior de nuestras viviendas y tener diseños eficientes, porque si no, no tendría sentido, ¿ya? En el caso de los puentes térmicos en ventanas lineales, ¿cierto? Porque estamos evaluando el perímetro que recorre ese puente térmico. En general, los vidrios simples con marcos de aluminio eh, es complejo, es complejo. ¿Ya? O sea, marco aluminio, eliminarlo, siempre eliminar lo que es el aluminio, ¿sí? Aluminio y acero, pésimo, pésimo, ¿ya? Lo que sí, PVC, por supuesto, PVC es un muy buen material para lo que es ventana, madera también es mucho mejor, pero bueno, obviamente la madera es otro tema. Pero ahora PVC con aluminio no es tanta la diferencia. Una buena ventana de PVC no es más cara que una buena ventana de aluminio. Y en ganancias, por supuesto que es considerable, ¿sí?
siempre va a ser mejor una de PVC, ¿ya? Importante entonces que nosotros cuando aprendamos a trabajar consideremos estos aspectos, consideremos hacer la pega bien, consideremos también verificar las normativas de que no solamente tenemos que construir con lo mínimo, con lo básico, sino que también con calidad. Eso entonces, ahora a finalizar el proyectito, seguimos con las siguientes materias y con eso me despido, chiquillos. Un súper abrazo, disfruten su vida y a estudiar.